Dios les bendiga, hermanos. Y el Señor sea glorificado en esta mañana. Es una mañana hermosa, porque tú lo ves. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor su gracia y misericordia. Podemos recibir lo que Él tiene para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, vamos a tu presencia esta mañana, dándote gracias, Señor, por una vez más podernos rendir en tu nombre, Señor. De una vez más poder recibir la gracia, la ayuda, el soporte, porque Señor, cada uno de nuestras vidas, de nuestro corazón, de nuestros espíritus y de nuestras almas. Gracias porque tú estás aquí en este lugar, Señor, trayendo libertad a nuestras almas, a nuestras vidas, Padre. Gracias. Gracias, Señor, porque todo lo que tú haces es eterno, Señor. Te bendigo por lo que tú haces en cada área de nuestra vida. En el nombre de Jesús, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor te bendiga. ¿En el derecho? En el izquierdo. A la izquierda. Es por izquierda. Ya. ¿Estamos? Bueno, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor que se encuentra en Jeremías, capítulo 33, versículo 3. La idea es de que cada uno de nosotros tengamos nuestra Biblia o tengamos la Biblia en el teléfono, porque así nosotros vamos a poder anotarlo, subrayarlo o tener algo en que apoyarnos cuando estemos en nuestros hogares. Porque muchas veces nosotros tenemos aquí la pantalla, la palabra, y la podemos leer, pero muchas veces se nos olvida o no nos acordamos después que dónde estaba la palabra o qué fue lo que nos dijo el Señor. Amén. Así que vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de esto, vamos a saludar a nuestros hermanos en esta mañana que están conectados. Que la gracia y la bendición también los alcance a ellos a través de esta transmisión. Que el Señor les bendiga. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Lo leemos de nuevo. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Bueno, una palabra hermosa donde el Señor habla a Jeremías. Jeremías estaba en la cárcel y el Señor habla a Jeremías por segunda vez y le dice: clama a mí. Cuando habla de clamor, habla de hacerlo desde el espíritu hacia afuera, con intensidad. Entonces, cuando Él le dice: clama a mí y yo te responderé. O sea, siempre va a haber una respuesta de Dios de la forma que yo necesito buscar la respuesta de Él, ¿cierto? Y te enseñaré. No solamente me va a responder, sino que me va a enseñar qué cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, cuando nosotros entramos en el reino espiritual y el reino natural van paralelos. Cuando nosotros estamos en el reino natural, nosotros pensamos que solamente lo que vivimos es diariamente, pero hay un reino espiritual donde hay cosas grandes y ocultas que no conocemos, que no entendemos, que no sabemos, pero Dios en su misericordia y en su amor quiere revelárnoslas a nosotros. Entonces, cada acto que nosotros hacemos en el mundo natural afecta nuestra vida espiritual. Entonces, el Señor me llevaba a esto en el sentido de que me puse a orar un tiempo atrás. Bueno, antes de que hubiera el estallido social, el Señor me dijo que me levantara a las 5 de la mañana a orar. Entonces, antes del estallido social, más de hace cuánto fue eso, más de 3 años. Entonces, yo comencé y que lo transmitiera a la iglesia, que deberíamos de hacerlo. Más sin embargo, lo comencé a hacer. No lo hice inmediato porque
cuando el Señor le dice a uno, levante a las 5 de la mañana, uno ya no está a las 4:30 esperando que sean las 5 ya. No es fácil, porque uno entra a un terreno donde uno está acostumbrado a dormir hasta las 7, es cierto que se levanta a su hora laboral y uno dice, y a las 5, y yo me acuesto tarde y a madrugar, entonces le cuesta a uno, ¿sí? Pero cuando Dios le dice a uno algo, es porque Dios quiere hacer algo, ¿sí? Y todo comienza en el ámbito natural, porque todo se desata en el ámbito espiritual. Pero eso es lo que ve uno, pero desde antes ya está desatado en el ámbito espiritual de parte de Dios. Y eso quiero que lo entendamos. Entonces, cuando yo comencé a hacer eso, me costó al principio, me costó, pero a medida que iba pasando el tiempo, se hizo un hábito en mi vida, ¿sí? Pasó el tiempo, siguieron pasando situaciones y yo le presentaba al Señor todas las situaciones que estaban pasando o que Él me estaba mostrando, porque nadie hace o nadie vive lo que Dios no le da, ¿cierto? Y nadie tiene lo que Dios no le ha dado. Entonces comencé a orar y el Señor me decía, o yo veía cosas y comencé a orar y llevárselas al Señor. Señor, pasa esto, pasa esto, pasa esto, dentro de la iglesia, dentro de mi vida, dentro de mi casa, y comencé a orar, comencé a hacer. Entonces, cuando todas estas situaciones se fueron presentando, muchas veces nosotros pensamos que la respuesta de Dios viene de la noche a la mañana. O si yo oro, ya tengo que esperar mañana la respuesta de Dios. Pero pasa mucho tiempo y muchas veces Dios nos dice cosas que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida personal y no la hacemos. Y eso afecta nuestra vida espiritual de cierta manera. Una vez el Señor nos dijo a través del pastor Raúl que hiciéramos nuestros dinteles de la casa con aceite esa noche. Entonces, yo lo hice y el próximo domingo el pastor preguntó, ¿quién hizo lo que el Señor dijo que hicieran? Unos pocos levantamos la mano. Entonces, uno se da cuenta que uno debe de hacer lo que el Señor dice, no importa el vaso que el Señor esté ocupando, porque Dios está hablando. Y cuando el Señor está hablando, Él quiere que nosotros obedezcamos para que nosotros no suframos el daño. Entonces, las personas que no levantaron la mano porque no lo hicieron, uno vio, o sea, yo vi más adelante las situaciones que se presentaron en su vida espiritual. Entonces hay cosas que Dios nos dice y si nosotros vemos los mandamientos del Señor, no era para encuadrarnos o para ponernos la vida a cuadritos. Al contrario, los mandamientos son ¿qué? Para protegernos de todas las situaciones que nos pueden suceder en la vida espiritual. Porque nosotros estamos muy ligados a la vida natural, muy ligados a que debemos de hacer lo natural nomás, pero todo tiene una consecuencia espiritual. Entonces, cuando nosotros vemos todas estas situaciones que están pasando, que estamos viviendo y vemos que no son normales, porque vemos que hay cosas que suceden que no son normales, y uno dice, bueno, pero ¿cómo no se da cuenta? ¿Sí? Entonces, cuando uno va perdiendo terreno en el espíritu, está perdiendo el discernimiento, porque el Señor es el que quiere que nosotros escuchemos su voz. Cuando dejamos de escuchar la voz de Dios, nosotros estamos perdiendo discernimiento, ¿sí? Entonces, ahí no hemos escuchado la voz de Dios. Cuando Dios nos va a decir, mire, pasa esto y esto, haga esto, y no escuchamos, pasamos por alto la voz de Dios y recibimos el daño. Entonces, por eso es importante saber y conocer la dimensión del espíritu, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, todos nosotros oramos de alguna u otra manera, en cualquier momento del día, en cualquier situación que podamos hacerlo, todos oramos, ¿cierto? Pero Dios trata con cada uno de nosotros de una manera distinta, de tal manera que podamos hacer las cosas de acuerdo a lo que el Señor dice para ver un resultado diferente. Entonces yo le decía al Señor, mire, Señor, pasa esto, yo veo esto, tantas situaciones que hemos visto y se las llevé a la oración. El Señor me volvió a decir, tiene que estar a las 5 de la mañana orando en el templo y eso debemos de hacerlo los pastores y debemos de hacerlo los hermanos. Entonces yo comencé a orar al Señor, comencé a pedirle al Señor y orar por todas las situaciones y el Señor me llevó a ver cosas de una manera
diferentes, de una manera en lo cual cuando nosotros vivimos, les voy a poner un ejemplo, en el ámbito natural, ¿cierto? Nosotros en nuestra incredulidad y en nuestra duda, cuando no conocíamos al Señor, vivíamos de una manera desordenada, ¿cierto? Y lo hablo en este ámbito sexual. Cuando una persona que no es casada y tiene relaciones con una persona, con otra persona, con otra persona, esos demonios que tienen esas personas se transfieren a través de la relación sexual. Entonces, cuando la persona llega a Cristo, ¿cierto? Tiene arrastrando esas cadenas del pasado. Pero entonces nosotros llegamos y decimos, el Señor nos libertó y vemos que podemos levantar nuestras manos, podemos seguir adorando al Señor, pero sí cadenas ahí adentro. Entonces nosotros decimos, bueno, yo necesito liberación, yo necesito sanidad, necesito ver una respuesta de parte de Dios, porque yo ya soy un hijo de Dios, ¿cierto? Y uno dice, bueno, si nosotros leemos la palabra del Señor, cuando el Señor le habla, igual en Corintios, cuando el Señor dice, perdón, en Colosenses, el libro que acabamos de leer, en el mismo 3, dice, haced morir las cosas terrenales, ¿cierto? Fornicación, adulterio, y todo está del 3:1 hacia abajo. Entonces, nosotros tenemos que hacer morir, pero hay otras cosas que no podemos lograr solamente orando y pasando al frente porque nos untan. Entonces, son cosas espirituales mayores en las cuales nuestra alma está fragmentada y hay áreas que están cautivas. Pero Dios quiere que nosotros seamos libres de eso. Entonces, por eso nosotros necesitamos saber qué es lo que dice el Señor y qué es lo que Él quiere hacer en cada área de nuestras vidas. Entonces, hay áreas que nosotros muchas veces nos metemos que no sabemos. Y cuando nosotros nos damos cuenta, estamos metidos en líos terribles. Entonces, por eso es importante nosotros saber qué es lo que dice el Señor y conocer el área espiritual de la cual nos estamos metiendo. O sea, muchas veces nosotros no sabemos porque no tenemos la estatura, no tenemos la madurez, no tenemos la revelación, ¿sí? Y porque Dios nos da a cada uno de acuerdo a la revelación y a la madurez que cada uno tiene. Y no estoy diciendo que yo soy el más grande acá o que tengo la super revelación, no. Todos estamos aprendiendo, todos estamos siendo enseñados por Dios, y si Dios me lo concede es porque Él quiere hacer algo en mí y en cada uno de nosotros. Entonces, cuando yo le dije al Señor, cuando comenzamos a orar a las 5 de la mañana, alcancé a orar 3 días, lunes, martes y miércoles. Y yo le decía al Señor, como yo le presenté todo lo que yo veía de los hermanos, lo que uno ve, porque uno no sabe en profundidad lo que está viviendo cada matrimonio, cada familia, cada hermano. Entonces yo le dije, ¿sabe qué, Señor? Comience por mí, porque yo también siento que hay áreas en mi vida que necesitan ser libres. Entonces yo digo, ¿cómo puedo orar por un hermano sabiendo que yo también estoy en la misma condición? De una u otra manera estoy cogiendo también. Entonces el Señor me dice que entrara, en Colombia se llama un aposento, es un lugar aparte con Dios, y entré a ese tiempo con Dios, ¿sí? Cuando entré a ese tiempo con Dios, me di cuenta que hay áreas en nuestras vidas que aún no conocemos, que nosotros somos tan frágiles que no entendemos ni conocemos áreas espirituales, sobrenaturales, de una magnitud mayor. Pero Dios quiere hacernos libres. Eso es lo más maravilloso y más hermoso, que Él quiere romper esas cadenas en nosotros. Amén. Entonces, por eso todo lo que nosotros necesitamos hacerlo en el espíritu, porque yo no puedo alcanzar cosas espirituales viviendo en la carne o viviendo en cosas naturales. Las cosas del espíritu se vencen con el espíritu. Entonces, por eso el Señor le dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas ocultas que no conocemos la dimensión. Mire, cuando yo veía, estaba viendo un programa de un pastor que dice de lo sobrenatural. Bueno, sí, Rod, sí. Entonces uno se da cuenta de esa gente que tiene unas experiencias con Dios, que Dios los lleva al infierno, los lleva al cielo, le muestra cosas espirituales, y entonces uno dice, chévere, uno tiene una experiencia de esta, pero uno no sabe ni lo que pide, porque en un momento el Señor me llevó
fue un chispazo, llegó que fueron fracciones de segundo, ni siquiera un segundo. Y me vi como en el espacio, como en el espacio, y veía todo eso gigantesco, oscuro, y eso me produjo como miedo. Entonces yo le dije, Señor, uno sabe ni lo que pide, ni qué es lo que está pidiendo. Si nosotros vemos, y si nosotros vemos Daniel en, 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 en el capítulo 10 de Daniel, él habla cuando vino el ángel, ¿cierto? Cuando vino el ángel y se le presentó a él, él temblaba y quedó tirado en el piso. Entonces, por algo sobrenatural, pero porque él estaba orando. Entonces, siempre va a venir una respuesta de parte de Dios cuando nosotros oramos, cuando nosotros disponemos nuestro corazón. En Daniel dice que él dispuso su corazón, ¿sí? Y esa respuesta vino a Daniel y se demoró 21 días en traer la respuesta, porque en el área espiritual se demoraron en traer la respuesta porque los demonios estaban deteniendo la respuesta de Daniel. Pero cuando él dice que él estuvo ayunando por 3 semanas, si nosotros sumamos las 3 semanas son 21 días. Estuvo ayunando esas 3 semanas para que pudiera recibir la respuesta. Entonces nos damos cuenta que todo se mueve de una manera paralela al reino espiritual. Entonces, cuando Daniel dispuso su corazón y se puso a interceder y a pedir por ese pueblo, al instante vino la palabra y se demoró los 21 días, las 3 semanas que estuvo en ayuno. Pero entonces al traer la respuesta, nos damos cuenta de que él no pudo resistir la presencia del ángel. Entonces, hay áreas sobrenaturales que no entendemos aún, que no comprendemos aún y que no nos gustaría poder vivir. Pero necesitamos entrar en nuevas dimensiones de oración. Necesitamos entrar en nuevas dimensiones en las cuales necesitamos hacer lo que el Señor dice que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque en este tiempo es un tiempo peligroso, es un tiempo donde se está desatando la maldad. Ya en Colombia hay transmilenios que la gente se sube a fumar marihuana como si fuera un lugar normal. Entonces, y nosotros nos damos cuenta de tanta depravación que hay, ¿sí? Pero si nosotros no estamos cubiertos con la sangre de Cristo, no estamos cubiertos en el área espiritual, nuestros hijos sufren el daño, ¿sí? Aunque nosotros decimos, no, pero el Señor es con nosotros, pero no, hay que estar en la comunión, en la intimidad con Dios, hay que estar buscando la gracia y el poder de Dios. Entonces, cuando nosotros entramos a orar, no solamente es una dimensión espiritual el orar, sino también el obedecer. Cuando nosotros entramos al templo, cuando ya estamos aquí en el templo, hemos vencido un área espiritual, donde el enemigo no está contento de que estemos acá. Entonces, por eso le digo, todo lo que nosotros hagamos naturalmente afecta a nuestra vida espiritual. Entonces, también lo que nosotros decimos, muchas veces decimos cosas que esas palabras nos encadenan y muchas veces perdemos la bendición de Dios por lo que decimos. Entonces, es importante que nosotros conozcamos, porque la palabra del Señor dice que su pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Sí? Pero ¿dónde yo recibo el conocimiento? ¿En solamente leer la palabra? El aprenderme la palabra de memoria no me garantiza vivir una vida espiritual. Lo que me garantiza vivir una vida espiritual es tener una comunión con Dios, una intimidad con Dios, una relación de tal manera que nosotros estemos despiertos a la voz de Dios. La palabra del Señor nos decía esta mañana en la oración, nos decía orar sin cesar. La palabra orar sin cesar es orar continuamente, orar siempre, estar siempre orando, estar despiertos en el sentido espiritual, no solamente en el sentido natural, porque en el sentido natural a uno le da sueño, uno tiene que descansar, tiene que dormir, porque tiene que trabajar al otro día, pero tenemos que estar despiertos en el espíritu. Entonces, es importante lo que el Señor nos muestra, lo que el Señor nos dice, porque Él quiere que nosotros vivamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, ¿cierto? Entonces, nosotros queremos ganar luchas, queremos ganar batallas, pero desafortunadamente no queremos hacer lo que Dios dice. Y ahí es donde está el error, ahí es donde está el problema. Porque si yo me pongo de acuerdo con lo que dice Dios, Él me garantiza que voy a tener una vida bendecida, fructífera, llena de gozo, de alegría y paz. Pero de lo contrario no.
Entonces, por eso necesitamos alinearnos con la palabra del Señor. Necesitamos leer la Biblia para saber qué es lo que dice el Señor y yo poderla practicar, poder orar, poder clamar y poder estar en la presencia del Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga. Y lo mismo cuando el hermano Mario trajo esta palabra, era una dimensión de oración que el Señor nos estaba llevando para poder orar y poder estar en la comunión con Dios en una dimensión diferente. Entonces, qué importante y qué maravilloso que el Señor nos está edificando, que el Señor quiere llevarnos a una victoria mayor, a vivir dimensiones sobrenaturales diferentes. Amén. Y eso lo hace el Señor. Entonces, cuando el alma está complicada, cuando el alma está fracturada, digámoslo así, en el área espiritual, necesita ser sanada, necesita ser restaurada. Entonces muchas veces pasamos aquí al frente y nos vamos iguales. O muchas veces sentimos que ya somos libres, nos sentimos que me siento liviano, me siento bien, pero a la mitad de la semana vuelvo y incurro y caigo en lo mismo. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué? Si yo pasé a ungirme, si oraron por mí, sentí que fui libre, ¿por qué otra vez estoy de esta condición? Entonces es porque hay áreas que necesitan ser rotas de esas cadenas que nos cautivaron del pasado o muchas veces de las situaciones que nosotros vivimos, ¿sí? De las palabras y todas las situaciones que nosotros vivimos, muchas veces cautivaron nuestra alma. Pero Dios quiere hacernos libres. Dios quiere romper esas cadenas que nos atan aún siendo hijos del Señor. Amén. Entonces, quiero que leamos Lucas capítulo 4, versículo 18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, está hablando de Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. 19. Gracias. A predicar el año agradable del Señor. Vamos al 18. Entonces, cuando habla aquí, él vino ¿qué? A dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Vino a sanar, ¿cierto? A todos los enfermos, a todos los endemoniados. Cuando vino a sanar, el Señor no lo hacía en sus propias fuerzas. Nosotros sabemos que Él oraba noches enteras, ¿cierto? Él se metía en noches enteras orando al Padre para que Él le mostrara y le diera la gracia, le diera el poder para hacerlo. Entonces dice, para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a los ciegos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿A los oprimidos por quién? A los oprimidos por el diablo, o sea, a los que están endemoniados, ¿cierto? A libertad a los oprimidos. Cuando el Señor le dijeron, sus discípulos no pudieron echar fuera a este demonio, ¿cierto? ¿Por qué no pudieron los discípulos? Entonces el Señor dijo, este género no sale sino con oración y acción. Entonces, entonces son dimensiones diferentes de oración y de consagración para hacerlo. También hay jerarquías diabólicas que no solamente con una oración se van a ir, no solamente con pasar aquí al frente se van a ir. Entonces son situaciones en las cuales son más profundas de lo que uno se imagina, de lo que uno sabe, de lo que uno conoce, de lo que uno entiende. Pero maravilloso es el Señor, que Él es el que va a dar libertad a nuestras vidas. Solamente Él puede hacerlo. A Él, la autoridad de Él lo puede hacer en nuestras vidas. Aleluya. La sangre de Cristo tiene poder para hacernos libres de cualquier atadura y cualquier ligadura que quiera destruir nuestra vida. Y muchas veces todo esto va pasando con el tiempo, y cuando nos damos cuenta, la situación está muy complicada. La situación no tiene, por decirlo así, no tiene remedio. Pero en Dios hay remedio. En el Señor hay solución. Mire, en Efesios capítulo 4, versículo 10, dice, Efesios, el que descendió es el mismo que también subió, no, es Efesios 6,
6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí está hablando del área de la armadura espiritual. Yo tengo que tener una armadura espiritual, pero por eso comienza diciendo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, no es con mi fuerza, no es con lo que yo puedo lograr, con lo que yo puedo hacer. Y cuando el Señor nos muestra la armadura, nos muestra una armadura espiritual. Muchas veces vemos en los significados que hay un soldado, ¿cierto? Que hay un soldado. Pero resulta que la armadura está hablando en el área espiritual. ¿Está allá? Entonces, por eso es importante nosotros saber y conocer que solamente en el Señor podemos ser libres. Solamente en el Señor. Pero entonces necesitamos que nuestra vida cambie, que nuestra vida vea una, ¿cómo le explicara? Que nosotros podamos hacer lo que Dios dice. ¿Qué es lo contrario de obediencia? Se llama pecado. Se llama pecado. Cuando no obedecemos, pecamos. Entonces, muchas veces también disfrazamos las palabras para que no se oiga tan duro, ¿cierto? Tan crudo, tan malo. Pero cuando no obedecemos, pecamos. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros obedezcamos al Señor para poder vivir en victoria, ¿cierto? Para poder hacer lo que el Señor nos dice. Cuando les decía que cuando llegamos al templo hay victoria, porque el Señor dice en el Salmo 133, dice que allí envía Jehová bendición y vida eterna, cuando estamos todos juntos en armonía, ¿cierto? Y hoy estamos acá en armonía, estamos juntos, buscando la gracia, buscando el poder, buscando la gracia y el poder de Dios. Amén. Entonces dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, que en este caso la cabeza es el pastor, la autoridad de este lugar, el cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón y baja hasta los bordes de sus vestiduras. O sea, baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Sí? Entonces, todo eso, toda esa unción que recibe la autoridad va bajando hasta alcanzar al hermano más pequeño o el hermano que está congregado. Entonces, por eso es importante estar en la casa del Señor. Por eso es importante estar donde el Señor quiere que estemos, porque ahí es donde vamos a ganar la victoria. Ahí es donde vamos a ganar la victoria. Entonces, muchas veces decimos, no, pero es que yo oro en mi casa, yo leo en la Biblia en mi casa, pero aquí es donde el Señor envía ¿qué? Bendición y vida eterna. Aquí, donde estamos juntos en armonía, en comunión. Entonces, cuando el Señor nos habla de estas cosas, muchas veces estamos pasando por alto lo que el Señor nos dice y muchas veces no recibimos lo que el Señor nos quiere dar. ¿Sí? Entonces, cuando están los profetas hablan cosas que son reveladas de parte de Dios. Y muchas veces cuando pasamos a frente, queremos solamente que nos unja el profeta, porque queremos escuchar qué es lo que tiene para mí. ¿Sí? Pero el Señor sabe cómo trabaja con cada uno, sabe cómo hace con cada uno. Y el Señor sabe también cómo puede estar trabajando con el corazón de cada persona para que reciban la gracia, el poder, la unción y puedan ser libres de cada situación, cada adversidad que se vive. Entonces, el rey David, él sabía muy bien todas estas áreas. O sea, cuando nosotros nos damos cuenta de todo lo que dicen los salmos, el rey David sabía de esas áreas espirituales profundas en las cuales él vivía, ¿cierto? Y nosotros nos damos cuenta de todas las luchas que él vivía y todas las guerras y todas las persecuciones que él había, que habían en él, pero él las podía declarar y eran áreas espirituales impresionantes. Entonces, por eso nosotros necesitamos creer y confiar en lo que Dios dice. Confiar y obedecer lo que Dios dice. O sea, por eso, no miren menos lo que el Señor le diga a través de alguien, a través de algún hermano, a través de un pastor,
siempre uno tiene que llevarlo de acuerdo a la palabra. Tiene que llevarlo y medirlo de acuerdo a la palabra, porque muchas veces hay buenas intenciones del corazón. Cuando son buenas intenciones del corazón, no producen un efecto espiritual, sino producen un efecto natural, ¿cierto? Porque yo puedo tener buenas intenciones, ¿cierto? Del buen tesoro de mi corazón, le puedo decir a un hermano, bueno, que Dios te va a bendecir, Dios te va a engrandecer, sí, pero son los deseos míos. Pero lo que dice Dios es otra cosa, ¿sí? Y si yo le digo, es algún deseo bueno, pero eso no se va a cumplir. Pero cuando el Señor habla, ahí se cumple las cosas. Entonces, por eso es importante nosotros tener cuidado y todo lo que nos digan, llevarlo a la palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra con respecto a esto? ¿Qué es lo que dice la palabra con respecto a esto? Entonces, es importante porque nosotros necesitamos estar con los ojos abiertos en todas las áreas espirituales. Amén. Lo mismo cuando entra alguien a la casa o cuando vamos a algún lugar, ¿cierto? Supe de una pastora que fue a Egipto y ella tocó una momia y desde esa vez ella se enfermó. Y cuando llegó a su país de origen, estaba peor y peor y peor y peor, ya andaba en silla de ruedas. Entonces, son áreas espirituales en las cuales uno no puede ir para donde se le ocurra, para donde quiere ir. Por eso uno tiene que orar siempre antes de salir de su casa. Señor, voy para tal lugar, ¿puedo ir? Una vez estábamos, cuando tenía la otra camioneta, estábamos todos listos para irnos de paseo. Y estábamos listos ya, nos íbamos a pasear, subimos las maletas, subimos los niños, ya estábamos, yo prendí la camioneta para irnos y el Señor me dice, no vaya. ¿Y ahora qué hacer? Entonces el Señor me dice que no vayamos. Bueno, está bien, no vayamos. Hicimos otro panorama. Está bien, no vayamos. Hicimos otro panorama y así la pasamos. Y después en las noticias vimos que sucedió un accidente para donde íbamos y calculamos la hora y más o menos, o sea, el accidente era para nosotros. Pero Dios nos guarda y Dios nos cubre. Por eso es importante estar buscando la gracia de Dios, buscando la ayuda del Señor, porque solo Él puede protegernos. Él puede proteger nuestros hijos donde van al colegio, ¿cierto? Donde están. Nosotros podemos cuidarlos mientras los tenemos ahí a nuestras manos, a nuestro alcance. Pero en el colegio, accidentes, situaciones que se presentan, no hay tantas situaciones que están pasando en los colegios. ¿Quién nos garantiza que nuestros hijos sean guardados? El Señor. Solamente el Señor, nadie más. Entonces, por eso es importante que nosotros oremos por nuestros hijos, unjamos a nuestros hijos, creamos lo que su palabra dice y poder hacer lo que tenemos que hacer. Eso es todo, el obedecer al Señor, el obedecer, porque siempre en el obedecer está la bendición de Dios para nuestras vidas, para nuestra casa, nuestra familia, nuestro matrimonio y todo lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Entonces, es por eso que nosotros debemos saber de que hay áreas espirituales que necesitamos ser libres. Vamos a leer el Salmo 74, 3. Dice, dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Entonces, cuando habla de asolamientos eternos, son puramente situaciones diabólicas. El mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Entonces, hay situaciones eternas, diabólicas. Por eso los satanistas siempre imitan lo de Dios, siempre imitan las cosas de Dios. Había un pastor que era un ex satanista y él decía que ellos para hacer caer una iglesia ayunaban, se sentaban el pentagrama ese y se sentaban y ayunaban 3 días para hacer caer una iglesia. Entonces, y siempre hay situaciones que siempre el diablo quiere imitar las cosas del Señor. Entonces, por eso nosotros como iglesia, como hijos del Señor, tenemos que estar despiertos en el espíritu, despiertos en una vida espiritual, donde nosotros podamos hacer lo que el Señor nos dice para evitar cualquier situación, porque nosotros somos tan frágiles, hermanos,
que nosotros solamente dependemos del Señor. O sea, por su gracia estamos en pie, por su gracia tenemos vida, por su gracia tenemos salud. O sea, hay tantas áreas que el enemigo quiere cautivar nuestra vida, ¿sí? Por cualquier lado, así sea por la enfermedad, así sea por nuestros hijos, por nuestra esposa, por cualquier lugar quiere cautivar nuestra vida, para no cumplir el propósito de la voluntad de Dios. Pero de nosotros depende de que nosotros podamos obedecer lo que Dios dice. De nosotros depende de que nuestra vida sea guiada por el Espíritu, ¿sí? Entonces, es importante que lo veamos porque todos esos diseños son diseños del infierno y todos los satanistas quieren destruir la casa del Señor, quiere destruir, porque el diablo dice en su palabra que no vino sino a matar, robar y a destruir, ¿cierto? Ese es el trabajo. Pero el Señor, ¿qué dice? Pero yo he venido a deshacer las obras del diablo. Él ha venido a deshacer toda obra del diablo. Entonces, nosotros necesitamos conocer y entender que solamente Dios nos puede librar. Amén. Vamos a leer el Salmo 88. Salmo 88. Dice, ahí. Dice, oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Siguiente. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Al Seol, la palabra Seol es la morada de los muertos, no es el cementerio, es un lugar de profundidad. Sigue. Soy contado entre los que descienden al sepulcro y soy como hombre sin fuerza. 5. Abandonado entre los muertos como los pasados a espada, que yacen en el sepulcro de quienes no te acuerdas ya y fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo. Cuando habla de hoyo profundo también son cosas espirituales. En tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira y me has fatigado con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos y me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Entonces, cuando él decía, encerrado estoy y no puedo salir. Entonces, son áreas espirituales que quedan cautivos y no pueden salir hasta que Dios no les conceda la gracia de abrir la puerta de esa situación. Entonces, ¿cómo se abren las puertas de eso? En oración y ayuno. Entonces, muchas veces decimos, ay, que no vino el hermano, ¿por qué no vino? No, tal vez se le presentó alguna dificultad. Son situaciones espirituales. Cuando el hermano estamos de acá y la hermana dice, levanten sus brazos. Cuando no levantan sus brazos son áreas espirituales. Están encadenados. Entonces, no tienen libertad para levantar sus manos, no tienen libertad para aplaudir al Señor. Pero Dios quiere romper esas cadenas. Solamente el Señor nos puede hacer libres. Y en el único lugar donde Dios nos hace libres es en su casa de oración. Que el Señor sea glorificado, que el Señor sea bendecido, porque Él siempre ha querido lo mejor para nosotros. Y siempre nos ha dado la instrucción para que nosotros vivamos de una manera correcta ante su presencia y podamos tener esa victoria que Él quiere que tengamos todos los días de nuestra vida. Amén. Porque cuando nosotros oramos de madrugada, yo le decía al Señor, bueno, ¿por qué madrugada? ¿Por qué madrugada? Si podemos orar más tarde, es igual orar a las 10 de la mañana, a mediodía, pero hay horas específicas. Cuando el Señor dice que debemos de orar en la madrugada, es porque hay áreas espirituales que quieren destruir nuestro día. Entonces, cuando yo me levanto de madrugada, y yo tengo que hacerlo antes de que salga el alba, porque cuando yo lo hago antes de que salga el alba, yo ya estoy presentándole el día al Señor, me estoy presentando delante de Él, y cualquier fuerza diabólica contraria a su palabra no me puede hacer daño. Entonces por eso cuando Jacob peleó con el ángel,
El ángel dijo, ya está rayando el alba, me tengo que ir, porque son puertas espirituales en las cuales nosotros necesitamos conocer y entender para poder vivir en la libertad que Cristo nos quiere dar. Entonces, por eso, ¿qué hizo? Les coyuntó la pierna para poderlo soltar. Dijo, bueno, está bien, lo bendigo. Ya no se llama Jacob, se llamará Israel. Entonces, por eso son puertas espirituales sobrenaturales que no entendemos, que no conocemos, ¿sí? Y así lo mismo en la noche, a las 12 de la noche, donde también se reúnen las fuerzas diabólicas para hacer daño. Entonces, por eso nosotros necesitamos estar orando siempre en nuestra casa, ungiendo nuestra casa, los malos olores. Cuando hay malos olores, uno dice, bueno, pero ¿por qué hay malos olores? También son fuerzas espirituales de maldad que hay, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros obedezcamos al Señor cuando Él nos dice, cuando Dios nos diga algo, hagámoslo porque no sabemos, pasará 1 año, 2 años, 3 años, y cuando viene el daño, ahí decimos, ¿por qué no lo hice? ¿Sí? Entonces, es duro, es difícil porque muchas veces cuando yo comencé con la situación de la apnea del sueño, no podía dormir en las noches. Me levantaba con sueño, me levantaba con dolor de cabeza, no podía trabajar. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué esta situación? ¿Qué está pasando? No entendía, pero trataba de trabajar, trabajaba mal. Hasta que un pastor dijo que el apnea del sueño es causada por demonios para que no podamos escuchar la voz de Dios, para que estemos embotados y no podamos escuchar a Dios. Entonces yo oré al Señor, Señor, sáname, sáname. Y bueno, Dios no me ha sanado hasta el día de hoy. Pero entonces me compré la máquina. Yo dije, bueno, voy a tener que comprarme la máquina, voy a dormir, porque no puedo dejar que el enemigo gane ventaja en cualquier situación. Y estoy orando, hasta el día de hoy estoy orando para que el Señor me sane. Pero así, a pesar de toda esa situación, Dios me ha concedido la gracia para poder estar en pie. Entonces siempre el enemigo siempre nos va a jugar malas pasadas para que nosotros no podamos hacer la voluntad de Dios y no podamos vivir como Dios quiere que vivamos. Amén. Entonces que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, nos dé la fuerza y la fortaleza para obedecer, porque en Él está la victoria, solo en Él está la victoria. Amén. Vamos a leer otro salmo, el salmo 40. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación. Entonces, cuando habla del pozo de la desesperación, también hay una situación de la depresión. O sea, muchas veces hay gente que vive situaciones con la depresión. Entonces, no es algo sencillo, es algo espiritual profundo. Del lodo cenagoso, cuando habla del lodo cenagoso, también habla de una área profunda de barro. ¿Sí se han soñado con alguien que está con lodo? Y esas son áreas espirituales profundas también. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Sí, me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso, de la desesperación y de la atadura y de todo aquello que lo tenía marginado. Entonces hay situaciones que nosotros vemos muy superficialmente y vemos que cosas naturales no pueden solucionar esos temas, ¿sí? Entonces, por eso todas las áreas espirituales hay que vencerlas con el Espíritu del Señor. No solamente con remedios se pueden lograr cosas que uno ve que son cosas espirituales. Entonces, por eso nosotros necesitamos conocer y entender que hay profundidades espirituales que nosotros necesitamos conocer para poder vivir de acuerdo a lo que el Señor nos dice. Que el Señor tenga misericordia, que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé la gracia para poderle creer al Señor, para poder confiar en el Señor en todo lo que el Señor nos quiere decir. ¿Cierto? Entonces necesitamos creer a lo que el Señor nos está diciendo. También hay una palabra donde Moisés creyó al Señor, creyó
cuando el Señor le dijo qué era lo que tenía que hacer, sacar a su pueblo, ¿cierto? De Egipto. Cuando su pueblo caminaba, cuando su pueblo salía, ellos decían, ¿por qué estamos acá en el desierto aguantando hambre? O sea, ya lo teníamos todo, éramos cautivos, pero lo teníamos todo. Entonces, son cadenas que se arrastran. Por eso ellos no pudieron entrar a la tierra prometida, sino entraron su otra descendencia. Porque las mismas cadenas no lo dejaron entrar, sino su otra generación y aún la generación que no se contaminó con lo que decían sus padres y le transmitían a través de sus miedos y a través de todas las inseguridades y todo. Y muchas veces nosotros también le transmitimos nuestros miedos y nuestras inseguridades a nuestros hijos. Entonces, por eso, todos esos miedos, todas esas situaciones, hay que llevarlas al Señor y pedirle que nosotros seamos libres de eso, de esos miedos, esas inseguridades. Lo mismo también esos terrores, esos miedos, esas cosas que le producen terror a uno. El ver películas de miedo, eso produce esa flagelación en el alma. Entonces muchas veces a la gente le gustan las películas de miedo. Y no, eso no pasa nada, es una película nomás. Pero a través de eso hay profundidades espirituales, donde eso afecta la vida de nuestros hijos o el que la ve. Pero muchas veces nos jactamos y decimos, no, es que nosotros somos hijos del Señor, a nosotros no nos pasa nada. Mentira, el diablo siempre está buscando una puerta que yo abra para meterse por ahí y poder destruir nuestra vida espiritual y nuestra vida física, porque todo comienza en el área espiritual. Por eso si nosotros necesitamos ganar una área que no hemos podido ganar en el área natural, necesitamos comenzar en el área espiritual. Necesitamos comenzar y vivir lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. Entonces, hombres que ayunaron, hombres que le creyeron, hombres que vivieron de una manera distinta. Páseme el cosito que le digo. Entonces, ¿cómo se llama esto? Esta imagen. Dice, la gente quiere cambiar su vida, pero no quieren cambiar de vida. Entonces, ellos estamos muy ocupados. Sus ruedas son cuadradas y le están ofreciendo las ruedas redondas. Entonces, muchas veces la solución está aquí en el Señor. Pero muchas veces no queremos esforzarnos para ver diferentes cambios y diferentes resultados. No queremos ver los cambios, pero no queremos hacer un cambio en nuestra vida. Queremos ver cosas distintas. Queremos que todo funcione de una manera diferente, pero no queremos hacer esos cambios que necesitan hacer nuestra vida. Y no es fácil, porque todo, aún para emprender algo natural, para emprender una empresa, uno tiene que esforzarse más que un empleado cumple sus 8 horas y chao. Y uno tiene que seguir y le da hasta 1, 2 de la mañana y tal. Pero quiere lograr algo, quiere alcanzar algo, hay que esforzarse. Entonces, lo mismo en el ámbito espiritual. Si nosotros queremos ver diferentes cambios en nuestra vida, en nuestra congregación, en nuestros hermanos, en nuestros pastores, necesitamos vivir una vida diferente, una vida llena de gracia y de poder de Dios, porque no cambian las palabras, lo que cambia es el poder de Dios, lo que cambia es lo que Dios dice. Amén. Y así como nuestros pastores, ellos ya es hora de que nosotros estemos levantando sus brazos. ¿Sí? ¿Cuántos hombres de Dios, cuántos pastores están aquí luchando, orando, intercediendo y tomando el lugar que ellos ya no deberían estar acá? Ellos deberían de estar haciendo lo que tienen que hacer, orando de otra manera. ¿Cuántos años llevamos en la misma condición? Porque no hemos querido llevar el peso, no hemos querido tomar decisiones diferentes, no hemos querido vivir cambios en nuestra vida. Muchas veces nosotros vemos lo que está pasando y para nosotros es más fácil decir, ¿sabe qué? Esto no funcionó, me voy. Pero no es así. La idea es yo ponerme la camiseta y bueno, vamos adelante, porque Dios está con nosotros, pero no queremos esforzarnos, no queremos salir a hacer cosas distintas, pero Dios está con nosotros y Él quiere sacar nuestra vida adelante, nuestra familia, nuestra casa. ¿Cuántas condiciones estamos viviendo en nuestra familia ahora? ¿Cómo podemos ganar esas situaciones que estamos viviendo? ¿Cómo?
Entonces es importante que nosotros le creamos al Señor. Es importante que nosotros vivamos lo que Dios dice. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos de aquí se van a comprometer en venir de lunes a viernes a las 5 de la mañana? ¿Cuántos? ¿Cuántos? De eso se trata. De eso se trata. De hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Sí? Porque vemos cómo se está destruyendo lo que uno ve. O sea, que nadie nos lo cuenta, nosotros lo vemos. Entonces, de eso se trata, de que nosotros creamos lo que Dios dice. Amén. Entonces, vamos a ver unos hombres de Dios, los voy a leer. Moisés, Samuel, Elías, Esdras, Daniel, nuestro Señor Jesucristo, Pablo, David, fueron hombres que vivieron una vida diferente, hombres que vivieron una vida totalmente distinta, ¿cierto? Si nosotros nos damos cuenta de Daniel, él dispuso su corazón a entender, a comprender y a hacer lo que la voluntad de Dios. Él dispuso su corazón. Solamente nos falta que dispongamos nuestro corazón. Es que tengo mucho trabajo. Pero yo le decía al Señor, yo tengo mucho trabajo. Y llegó el miércoles y tenía 3 trabajos nomás. Entonces yo dije, es el tiempo de hacer lo que tengo que hacer. Entonces, si no hay trabajo, hay tiempo para Dios. Y me encerré con el Señor. Entonces, Dios va a proveer, Dios va a sustentar. Amén. Y cuando nosotros le creemos a Dios, creemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en nuestra casa, Dios se va a manifestar y se va a glorificar. Amén. Amén. Entonces, por eso hay que creerle al Señor. Amén. Entonces, ¿cuántas veces nos han dado malos pronósticos en la salud? Pero ¿cuántas veces yo he creído lo que Dios me ha dicho? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que si lo hago? Vea, cuando yo entré a orar, no es que los diabéticos no pueden ayunar. Cuando yo ayuno, hasta el mediodía aguanto, porque ya me comienza a bajar el azúcar y me comienzo a desestabilizar. Pero yo le dije al Señor, voy a entrar a esos 3 días. Y tú me dices que entre, voy a entrar. Y llegó un momento que estaba tan mal que yo le dije, Señor, yo necesito que me ayude, que me dé las fuerzas que necesito. Y el Señor me levantó, me animó, me fortaleció. Entonces, muchas veces hay siempre en nuestras vidas algo que nos impide. Es que mi trabajo, es que mis hijos, es que mi señora, es que mi enfermedad. Pero Dios es el Dios todopoderoso que puede hacer un milagro en nuestras vidas. Yo le decía, Señor, sáname, quiero ser libre, quiero hacer lo que quieras que yo haga. Y para Dios nada es imposible. Para Dios nada es imposible. Si resucitó a Lázaro, estando podrido, estando muerto, despedazado, Dios lo resucitó y le dio todos sus órganos. Entonces, falta de creerle al Señor, creer lo que Él quiere hacer, lo que Él quiere glorificarse. Amén. En nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros familiares. ¿Cuántos familiares están complicados? ¿Cuántos familiares no han podido recibir la sanidad, la libertad que ellos necesitan? Pero ¿cuántos nos hemos puesto en el lugar e interceder por ellos de tal manera que ellos sean libres? Solamente el Señor puede libertarlos. Solamente el Señor puede traer una palabra para que ellos sean libres. Pero mientras que no estemos en esa comunión y en esa intimidad con Dios, no vamos a escuchar la palabra que el Señor tiene para ellos. Amén. Así que el Señor nos bendiga, el Señor nos ayude, el Señor nos fortalezca para poder seguir siempre idos de la mano del Señor. Hay una palabra que está no la encuentro, en Joel 2:12. Dice, os ruego pues ahora que Joel. Dice, por eso pues, ahora dice Jehová,
Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Amén. O sea, Él es misericordioso, Él es compasivo, Él se duele del castigo. Pero ¿qué dice en el primero, en el 12? Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. O sea, entreguemos el corazón a Dios. Que no le amemos al Señor solamente de palabras, sino que haya un corazón realmente que ame al Señor, que quiera vivir para Él, que quiera tener esa pasión para estar a su lado, para querer vivir una vida como Él quiere que la vivamos. Amén. Por eso, cuando nosotros decimos, el Señor busca adoradores, que adoren en espíritu y en verdad. Cuando yo estoy obedeciendo, estoy adorando al Señor. No es solamente cantar y levantar las manos. Cuando yo estoy obedeciendo, estoy adorando. Amén. Entonces son tantas cosas hermosas que el Señor nos muestra, porque Él quiere que el 13, Judy, dígame el 13, por favor. Él dice, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, o sea, Él quiere paciencia con nosotros, y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Él se duele. Pero ¿cuántas veces hacemos llorar al Señor? ¿Cuántas veces entristecemos su espíritu cuando no hacemos lo que Dios nos dice? Cuando perdemos la comunión con Él. Cuando hacemos lo que nosotros queremos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor nos ayude, nos fortalezca, porque Él vino a traer libertad a la iglesia. Él vino a traer libertad a los cautivos. Y el Señor quiere que nosotros conozcamos y vivamos esa realidad y esa verdad sobrenatural que Él tiene para la iglesia. Amén. Así que vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que nos ayude, que nos dé la fuerza, la fortaleza para vivir en esa victoria que Él ganó en la cruz. Dice su palabra que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Ya estamos sentados. Estamos sentados. Él nos garantiza que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero debemos de vivir como esos hombres que ya estamos sentados en ese reino. Ser esos hijos, esos vasos de Dios que son esos testimonio para que muchos alcancen la salvación y la vida eterna del Señor. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, Señor, por tu palabra, Señor, porque tu palabra tiene poder. Tu palabra, Señor, es la que viene, Señor, a deshacer, Señor, toda obra del diablo. Tu palabra es la que viene a romper cadenas, a desatarnos, Señor mío, a que nosotros podamos ver, Señor mío, con los ojos del Espíritu, Padre. Abre nuestro entendimiento. Permite, Padre, que nuestro corazón se disponga para poder hacer tu voluntad, Señor. Padre, porque en ti hay victoria, Señor amado. En ti hay victoria, Padre. Tú viniste, Señor mío, Dios mío, a los encarcelados, a los enlutados, Señor. Y tú viniste, Señor, a abrir la puerta de la cárcel, Señor. Por eso hoy estamos aquí, Señor, porque un día tú nos llamaste, un día nos recogiste, nos diste de tu misericordia y de tu amor, Señor. Por eso limpia, Señor mío, nuestro corazón, limpia nuestra alma, Señor. Todas aquellas almas que están fracturadas o que estamos fracturados por el pecado, por la desobediencia, por la maldad, Señor. Yo te pido, Padre, que tú nos libres, que todas esas maldiciones generacionales también sean quebrantadas en el nombre de Jesús. Todas esas maldiciones, Señor, que muchas veces heredamos, Padre, de nuestros padres, de nuestros abuelos, Padre mío, Dios mío, destrúyelas y deshácelas en el nombre de Jesús. Queremos ser libres para tu gloria, queremos honrarte, queremos bendecirte, queremos poder levantar nuestras manos con libertad y decirte que te amamos, Señor, que te bendecimos, Padre, aleluya. Oh, Rakata Saramanta Sar, aleluya. Te amamos y te honramos. Te damos toda la honra y toda la gloria en esta hora, Señor. Oh Padre, desciende, Señor, desciende Espíritu Santo y toca cada corazón, cada espíritu, cada alma, Señor amado, porque solo tú puedes hacer una obra perfecta en cada uno de nosotros, Señor. Padre, tú nos llamaste, Señor, nos llamaste, Padre mío y Dios mío, para adorarte, para alabarte y para bendecirte, Señor. Por eso toca cada corazón, Señor.
que no se vaya como ha llegado, Señor, que no se vaya indiferente a lo que dice tu palabra, Señor, sino que esta palabra genere fe en su espíritu, genere fe en su alma, genere fe, Señor, en todo aquello que no ha visto adverso, Señor, que ha visto contrario, él pueda ver, Señor, que tú quieres traer una solución, Señor, a cada alma y cada vida, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra, Señor mío, es la que rompe cadenas y ataduras, Señor. Solo con tu palabra declarada, Señor, se han roto cadenas en el nombre de Jesús. Oh, Rakata Saramanta Sara, aleluya, te amamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en este día, Señor. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo. Tócanos, ministranos, Señor, llénanos de tu poder, llénanos del fuego de tu Espíritu ahora, Señor. Ahora, Padre, ahora. Bautiza a los niños en Espíritu Santo y fuego, Señor amado. Llénalos con tu poder, Señor. Padre, que ellos sean guardados y sean cubiertos en el nombre, la sangre y en el poder de Jesús. Aleluya. Te damos gracias, Señor, por lo que tú haces, por lo que tú permites y por lo que tú concedes en Cristo Jesús para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Que el Señor les bendiga a mis hermanos que están en línea. Que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga y que tengan una semana bien bendecida. Que el Señor los guarde. Pastora.